Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a todos le damos la bienvenida. Nos gozamos en el Señor de reencontrarnos para escudriñar juntos el libro de Hebreos. Lo hemos dicho, el autor terrenal para nosotros es desconocido. El Espíritu Santo no nos ha dado el nombre de quién escribió esta carta, estos 13 capítulos, pero sí sabemos y tenemos la certeza de que fue el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, quien inspiró cada una de las palabras que contiene este libro. Y nos encanta que el Espíritu mismo inspiró a este hermano a constantemente, capítulo tras capítulo, cada una de las declaraciones, fundamentarlas, evidenciarlas ¿con qué? Con las sanas escrituras, las sagradas escrituras, todo lo que los profetas habían enseñado en el antiguo pacto, en los libros del Antiguo Testamento. Eso a nosotros nos trae una gran confianza de que sin saber quién es el que escribió este libro, es la palabra de Dios. Y si la recibimos con mansedumbre, nuestras vidas van a ser bendecidas. Para afirmar lo último expuesto por este hermano anónimo, debemos de recordar que se nos ha nuevamente guiado a la confianza en Jesucristo. La confianza real en Jesucristo es sinónimo de reposo. Los que confían, reposan, acceden al descanso de Dios, que es la voluntad de Dios para sus hijos. La incredulidad es desobediencia. Y Dios demostró cuánto le desagrada nuestra incredulidad con un ejemplo del pasado. Los padres, los mayores de la generación que fue liberada por Dios de Israel a merced de Egipto y Faraón. ¿Qué pasó con aquellos incrédulos? Quedaron postrados sus cuerpos en el desierto. Se perdieron. Fe, confianza en Jesucristo es sinónimo de salvación, de paz, de descanso. Incredulidad es sinónimo de perdición. No hay acepción de personas para con Dios. La confianza en Jesucristo traerá descanso. Y para ello debemos de ser expuestos a la palabra. Palabra que es una espada. Una espada más filosa que una real espada de dos caras o de dos filos. La palabra de Dios, ¿qué hace? A diferencia de una espada terrenal que solo corta el cuerpo, la palabra de Dios, que es una espada, ¿qué hace? Ingresa en el interior del ser, diferenciando espíritu y alma, diferenciando toda intención del corazón. La palabra de Dios realmente discierne si estamos en fe o si tenemos simplemente una percepción terrenal, teórica de Jesucristo y profesamos algún cierto aspecto agradable de Jesús, pero no hemos creído en Él. Pero ante los ojos de Dios, y la palabra de Dios, recuerden, no puede ser quitada de Dios, la palabra describe quién Dios es. Ante los ojos de Dios, toda nuestra vida está expuesta, desnuda, abierta. Y alguien dirá, si es así, si estamos expuestos ante los ojos de Dios y vamos a rendir cuenta, ¿quién será salvo? Ciertamente nadie puede ser salvo porque todos hemos pecado y hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Pero ahí quien ingresó la semana anterior, el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, Jesús el Cristo, el cual intercede, intermedia entre Dios, el juez justo, y los hombres. Él, habiéndose encarnado, habiéndose identificado con los que venía a salvar, habiendo sido expuesto a tentaciones, por ende Él se puede compadecer, sensibilizar de los tentados, socorrerles, salvarles, rescatarles e interceder ante la majestad. Pues entiende ambas partes, la justicia de Dios, pero la debilidad nuestra. Y Él es poderoso para socorrer a todos los que claman a Él. Y ha abierto un trono de misericordia y gracia al cual se puede acceder gratuitamente. El sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios, es el tema que estaremos cubriendo hoy por el Espíritu Santo y continuará luego la enseñanza en siguientes semanas. Para ello, invitamos a dar lectura al capítulo número 5 del libro de Hebreos, los versículos 1 al 10. Damos lectura a la palabra de Dios de esta manera. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados.
para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios para esta oportunidad. Como habrán comprendido, hermanos y amigos que nos estén hoy acompañando, tenemos 10 versículos por delante y los minutos que nos restan son muy escasos. Solamente, como hemos dicho en otras oportunidades, podremos dar ciertos títulos. Invitamos a que cada uno tenga la acción responsable de escudriñar y profundizar en la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios puede traer bendición y beneficio a tu vida. Jamás va a traer algún tipo de deterioro a tu vida la palabra. Si nos acercamos dignamente, solamente nos va a enriquecer. Versículo número 1, sí, del capítulo 5, así comienza, y ya ahora nos apoyamos en la expresión literal del texto. Porque todo sumo sacerdote fuera de los hombres siendo tomado, en favor de los hombres es designado en las cosas hacia Dios para que ofrezca ambos, ofrendas y sacrificios por los pecados. El capítulo 5 comienza dando continuidad a lo que se había enseñado al final del capítulo 4. ¿Qué había pasado en el capítulo 4? Como dijimos, se presentó a Jesucristo como el mega o el gran sumo sacerdote, el intermediario entre Dios el Padre y nosotros los hombres, a quien vino a salvar. Y Jesucristo, como gran sumo sacerdote, tiene la habilidad o la capacidad de compadecerse, sensibilizarse por aquellos que están siendo tentados, porque Él fue expuesto a tentación. Él, en cambio, o a diferencia nuestra, Él jamás pecó, jamás transgredió los parámetros establecidos por Dios, los límites de Dios. Él se sensibiliza en nuestras luchas y es poderoso, es hábil para socorrernos cuando acudimos al trono de su gracia, su compasión, su misericordia. Ahora el Espíritu Santo nos va a enseñar la función de los sacerdotes terrenales para trazar este paralelismo entre el ejercicio de Cristo y el ejercicio de los sacerdotes en el antiguo pacto conforme a los ritos y ceremonias dispuestos por Dios en la ley que Dios le dio a su siervo Moisés. Lo primero que se destaca, ¿qué es? Que el sumo sacerdote tiene que ser tomado de entre ¿quiénes? Los hombres. Y es fundamental esto que se aplica en el Señor Jesús, y esta es una de las razones de la encarnación. Era necesario que el Cristo se encarnase. Una de las razones de la encarnación es que el Cristo, que tendría que ser el sumo sacerdote entre Dios y los hombres, tenía que ser tomado entre los hombres. Por eso se tuvo que encarnar. Cristo, el Hijo de Dios eterno, sin principio de días ni fin de los mismos, se encarnó. ¿Por qué? Porque todo sumo sacerdote es tomado ¿de dónde? Fuera o de entre los hombres. ¿Y es tomado para qué de entre los hombres? Miren, en favor de los hombres Dios le designa. ¿Designado para qué? Para que ofrezca hacia Dios. ¿Qué tiene que ofrecer este sumo sacerdote? Ofrendas, obviamente, y además sacrificios por los pecados. Dado que Dios es justo, dado que Dios no tiene contacto con el pecado, dispuso Dios en su justicia y en su misericordia para con su pueblo Israel, hasta la llegada del Mesías Redentor, hasta los días de su Hijo amado Jesucristo, dispuso un pacto en el cual, a través de sacrificios y ofrendas, la misericordia de Dios, que hacía por esos sacrificios, no destruía al pueblo en sus pecados,
sino que los sacrificios y las ofrendas apaciguaban la ira de Dios y cubrían al pueblo. Los sacrificios, esto ya lo aprenderemos más adelante, jamás los sacrificios de animales, jamás removieron el pecado. No tienen poder para remover nada. Pero ¿qué hacían los sacrificios en el antiguo pacto? Sacrificios dispuestos por estos sumos sacerdotes. Cubrían al pueblo, para que la ira de Dios no se derramase sobre el pueblo y muriese todo el pueblo. Todo el pueblo pecado, el Dios santo y justo tiene que establecer justicia, tendría que derramar su ira. Bueno, Dios estableció ceremonias, ritos y sacrificios sustitutivos para mostrarse misericordioso con su pueblo y para que el pueblo no perezca. Los encargados de ministrar esos sacrificios no era todo el pueblo. Habían personas seleccionadas por Dios para esta tarea. El sumo sacerdote en particular era el indicado, el dispuesto por Dios para ofrecer sacrificios, y en particular una vez al año acceder al lugar santísimo, al santo de los santos, y ofrecer sacrificios en favor del pueblo, y también veremos en favor de él. Pasemos al versículo número 2. Dice así: que compadecerse pudiendo, ¿con quiénes? Con aquellos siendo ignorantes y siendo, la idea es, desviados o siendo engañados, desde que también él mismo está rodeado de debilidad. El sumo sacerdote designado por Dios para intermediar entre Dios y los hombres tenía que tener la capacidad de hacer algo: compadecerse del pueblo. Pueblo siendo engañado, y aquí apelamos a vuestra memoria. ¿Se acuerdan qué nos enseñó el autor de Hebreos acerca del engaño? ¿Cómo somos engañados? ¿Por el qué? El pecado. El pecado es un engaño. Cuando estamos en pecados estamos siendo engañados, estamos en ignorancia respecto a la voluntad de Dios. El sumo sacerdote, dado que él mismo, siendo un ser humano, estaba rodeado, todo alrededor de su vida era debilidad, estaba siendo expuesto al pecado, el sumo sacerdote podía compadecerse del pueblo y presentar ofrendas por el pueblo en pecado y por sí mismo, que él también ha pecado. Es una función que intermedia entre Dios y los hombres. Estamos hablando ahora de los sumos sacerdotes levitas. Estamos hablando ahora del sacerdocio terrenal, nuevamente. Este es un paralelismo que nos presenta el Espíritu Santo en estos primeros versículos para comprender más de la función de Cristo. Pero los sumos sacerdotes humanos, que fueron muchos y que pasaban porque se iban muriendo vez tras vez, tenían algo: identificación con el pueblo, porque el pueblo pecaba y ellos también pecaban y tenían que rogar e interceder ante Dios a través de sacrificios, ofrendas a Dios, para que la ira de Dios no se derramase ni sobre ellos ni sobre el pueblo, o sea, intermediaban en favor de los hombres. Y ellos entendían la debilidad humana porque ellos también pecaban. Es lo que se nos está mostrando. Así que se tenían que mostrar que con paciencia y compadeciéndose de aquellos que estaban engañados por el pecado, porque el mismo sumo sacerdote estaba rodeado de debilidad. Vamos ahora al versículo número 3. Y por esta razón debe, o sea, esta palabra deber tiene la idea de obligación. ¿Qué obligación tiene? Por esta razón debe, tal como por el pueblo, así también por sí mismo, ofrecer sacrificios por pecados, como acá decíamos, lo decíamos anteriormente. Dado que él está en pecado también, el sumo sacerdote, y ha pecado, no solo presenta ofrendas por el pueblo, sino por sí mismo. Hay una identificación con aquellos que se están beneficiando de este ejercicio. Y no por sí mismo, versículo 4, alguno toma el honor, sino siendo llamado por Dios, tal como también Aarón. Aquí hay una clave. No hay un llamado abierto al sumo sacerdocio. Nadie puede presentar entiéndase, en nuestros días, un currículum a Dios para decir: yo quiero ser sumo sacerdote. Es una función que me gustaría llevar adelante. Yo me compadezco de las personas, quiero ser sumo sacerdote. No existe tal indicación en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si fuésemos al libro de Números en el capítulo 18 o en Primera de Crónicas en el capítulo número 23, en distintos aspectos del Antiguo Testamento, declara Dios
que Aarón y sus hijos fueron escogidos especialmente para las cosas santísimas a Dios. Por ejemplo, el encender incienso a Dios. Era una ceremonia en el antiguo pacto. Sabemos en el nuevo pacto que el incienso que sube ante la presencia de la majestad son las oraciones de los santos. El incienso en el antiguo pacto era un anticipo de lo que serían nuestras oraciones a Dios ante el trono de la majestad. No se eligió a Aarón como sumo sacerdote, sino que Dios le eligió de la tribu de Leví. Dios escogió a Leví y a sus hijos para que ejerciesen el sacerdocio, y nunca hubo un llamado abierto a quien quería formar parte del sacerdocio, quien quería ofrendar en el templo sacrificios agradables a Dios. Pues Dios es el que selecciona. Alguien dice, ¿y esto para qué? Para comprender a Cristo, en el versículo número 5, diciendo así: así también Cristo, no él mismo se glorificó, la idea es se glorificó a sí mismo, convirtiéndose en sumo sacerdote, sino el que habiéndole dicho, hijo mío eres tú, yo hoy te he engendrado, continuemos, tal como también en otra porción de la Escritura dice, tu sacerdote por la edad, acorde al orden de Melquisedec. Jesucristo no se postuló como sumo sacerdote. El Padre le seleccionó como sumo sacerdote. Pero a diferencia de los sacerdotes levitas, los hijos de Aarón, Jesucristo no no ejercitó el sacerdocio en el templo de Jerusalén, pues no tenía siquiera el derecho legal de hacerlo. Él no venía de la tribu de Leví, no tenía el permiso de ofrendar ritos, ceremonias, sacrificios en el templo de Jerusalén. Jesucristo proviene de otra orden, de otro linaje, de otra tribu, la de Judá, y está caracterizado, relacionado con un sumo sacerdote que ya se nos va a enseñar de él, que aparece en el libro de Génesis, un sumo sacerdote eterno. Jesucristo presenta ofrendas ante la majestad, habiendo traspasado los cielos. En un tabernáculo distinto, el tabernáculo, el altar celestial. No hecho por manos humanas, hecho por las manos de Dios. Dios el Padre eligió a Jesucristo como sumo sacerdote, el real y verdadero y eterno sumo sacerdote, el que no cambia, no varía, no perece, el sumo sacerdote eterno. Tal como Aarón y sus hijos no se eligieron a ellos mismos como sacerdotes, tampoco Jesucristo se eligió a él mismo. Y esto, hermanos, en especial si nos llega a acompañar a algún amigo hebreo, esto no es un invento del autor de este libro. Esta no es una declaración que se le ocurrió al autor de Hebreos para, vamos a confiar en Jesucristo porque nos agrada a nosotros. ¿Saben qué? Las evidencias salen a luz. ¿Cuáles son las pruebas que tienes para presentarnos, autor de Hebreos, de que Jesucristo no se eligió a él mismo como sumo sacerdote? Gracias por la pregunta. Los salmos. Citando 2 salmos, el autor de Hebreos nos trae pruebas de que Jesucristo fue seleccionado por Dios como sumo sacerdote. ¿Qué salmos? El salmo número 2, cuando dice tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso en cuanto a la resurrección de entre los muertos. ¿Y qué salmo? El salmo 110. En particular con el versículo número 4, cuando dice tú eres sacerdote ¿hasta cuándo? Para siempre. ¿Acorde a qué? Según el orden de Melquisedec. Y este nombre Melquisedec va a hablar mucho acerca de este sacerdocio. Melquisedec, mi rey es justo, y rey de Salem, que nos va a hablar de rey de paz. Un rey justo, un rey de paz, pero aprenderemos de eso más adelante, en particular en el capítulo número 7. Aún no ha llegado la oportunidad para desarrollar este sacerdocio acorde al orden de Melquisedec, pero sí ya sabemos algo. No fue un invento ni del autor de Hebreos, ni de los apóstoles, y ni siquiera de Jesucristo. ¿Quién anticipó el sacerdocio para siempre acorde al orden de Melquisedec? Dios en los salmos.
Esto tiene fundamento, porque nuestra fe cristiana, amados oyentes, no es un invento. Tiene fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? Las Sagradas Escrituras, el Antiguo Pacto. Allí se establece el fundamento de nuestra fe, que es confirmada en el Nuevo Testamento. No es que estamos dispuestos para realizar ideas nuestras, sino que creemos las Sagradas Escrituras, tal cual Dios la dio a sus siervos, los profetas hebreos, y que vino Jesucristo a confirmar todo lo dispuesto y escrito hacia Él o concerniente a Él. Avancemos porque nos quedan muy pocos minutos y todavía tenemos 4 versículos por delante. Dice así el versículo número 7. Él en los días de su carne, ambos, oraciones y súplicas al que siendo poderoso para salvarle fuera de la muerte, con clamor fuerte y lágrimas habiendo ofrecido y habiendo sido oído por la reverencia. ¿De quién está hablando ahora el versículo 7? De Cristo, de quien comenzó a hablar en el versículo ¿cuál? 5. Los primeros versículos, el Espíritu Santo nos habló de los sacerdotes terrenales, las personas escogidas por Dios, hijos de Aarón, que ejercían el sacerdocio. Desde el versículo 5 hay un cambio. Centra nuestra atención el Espíritu Santo ¿en quién? Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Mira lo que dice la Escritura. En los días de su carne, o sea, en su encarnación, mientras estuvo en la tierra habitando con las personas, ambos, dos cosas, oraciones y súplicas, la idea es ante el Padre, siendo el que era poderoso para salvarle fuera de la muerte, con clamor fuerte y lágrimas ofrecidas o habiendo ofrecido y habiendo sido oído por la reverencia. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Recuerdas la debilidad de la cual estaba rodeado el sumo sacerdote terrenal, que tenía que presentar ofrendas por el pueblo y por él mismo por sus pecados? Cristo no tenía que presentar ninguna ofrenda por su pecado porque nunca pecó. Tenía para mostrarse misericordioso por los que venía a redimir. Pero hay algo que sí estaba rodeado de debilidad. Al cargar con nuestro pecado, al convertirse en pecado por nosotros, ¿qué iba a experimentar Cristo? La justa ira de Dios por el pecado, pecado que ya no iba a ser derramado sobre el pueblo, o sea, nosotros que merecíamos, sino sobre el Hijo. Y el Hijo, con clamor, con reverencia, con temor y con súplicas, clamó al Padre. Recordamos, los evangelios citan eso, que en oración que hizo el Hijo, Padre, si puedes, ¿qué hace? Pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa amarga de la ira de Dios. Porque Dios ha dispuesto ira justa por la transgresión. Y como el Hijo inocente, aquel que complació al Padre siempre y le obedeció siempre, se hizo pecado, o sea, se acreditó todas nuestras transgresiones, la ira tenía que ser derramada sobre el Hijo. El inocente se iba a hacer acreedor de lo que nos correspondía a nosotros. Por eso clamó, suplicó, oró al Padre que incluso si era posible le pasase la copa. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? La oración fue oída por el Padre. Fue oída la oración. Claro que fue oída en su reverencia. Y la respuesta, ¿cuál fue? Que no podía ser pasada la copa, porque era la única manera de redimirnos en justicia. Si Cristo no hubiese experimentado el padecimiento de su muerte y muerte de cruz, cargando con nuestro pecado, todos nosotros estaríamos en nuestros pecados, todos estaríamos condenados. El Padre le oyó, pero la respuesta fue que no podía pasar la copa. Ahora, ¿qué hace el Hijo, el intermediario entre el Padre y nosotros, los seres humanos, cuando el Padre responde no al pasar la copa? ¿Qué hace el Hijo? Versículo número 8 nos va a enseñar. Aunque siendo hijo, aprendió por las cosas que sufrió la sumisión
o sea, obediencia. El Padre escuchó la oración del Hijo, siempre escuchó las oraciones del Hijo, porque el Hijo le complació al Padre siempre y estuvieron siempre en comunión perfecta, teniendo la misma sustancia, Dios el Padre y Dios el Hijo. El Padre, la respuesta a su oración fue que no podía pasar la copa del Hijo. ¿Y qué hizo el Hijo? El Hijo aprendió algo. Aprendió la obediencia o la sumisión a través de sufrimientos. Y esa obediencia o sumisión fue completada o perfeccionada, que es lo que se enseña en el versículo número 9. Miren, y habiendo sido perfeccionado, completado, se convirtió a todos aquellos obedeciéndole en autor de salvación eterna. ¿Qué significa esto? ¿En algún momento de su encarnación Jesucristo desobedeció al Padre? Jamás. Su obediencia fue perfecta. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Espíritu Santo diciéndonos que fue perfeccionado, completado en obediencia a través de los padecimientos? Lo que significa que el Hijo demostró la obediencia total al Padre. ¿Cuándo? Cuando entregó su vida en la cruz. Todo su peregrinar fue de obediencia al Padre, pero fue al final de su ministerio que completó, demostró, perfeccionó su obediencia, dando el paso de ¿qué? Bebiendo la copa amarga de la ira de Dios por nosotros. Diciéndole sí a la voluntad del Padre, que la voluntad del Padre ¿cuál era? Sacrificar al Hijo por nuestra redención. Diciendo no a su propia voluntad, la del Hijo, de querer salvarse de la cruz y no padecer lo que Él no merecía y si nosotros merecíamos. Es por eso que la obediencia se completó, se perfeccionó al estado máximo en la cruz cuando ofrendó su vida al Hijo. Y el Hijo aprendió esa obediencia a través del padecimiento o el sufrimiento. Traigamos en un pequeño paréntesis aplicación práctica a nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a través de los sufrimientos y pruebas que Dios ha dispuesto para nuestro peregrinar a aprender la obediencia? Porque si el Hijo perfecto aprendió la obediencia sufriendo, ¿qué resta para nosotros? ¿Qué dice la Escritura? ¿O no nos enseñó el Espíritu Santo a través del siervo Pablo que a través de muchas aflicciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar al reino de los cielos. Es necesario las aflicciones. Y todas las cosas cooperarán para bien. ¿No cooperó para bien el padecimiento del Hijo? Porque alguien dice, todas las cosas a los que aman a Dios ayudan a bien. Y el Hijo fue expuesto. Ah, no, cooperó para bien. ¿Y qué de todas las almas redimidas por el Hijo con el sufrimiento de su vida? ¿No cooperó para bien? ¿No tenía un final de gloria a Dios dispuesto a través del sufrimiento de su Hijo? Sufrimiento para el Hijo y gloria postrera. Gloria para el Hijo siendo exaltado a la diestra de la majestad y gloria para los que habríamos de creer en el Hijo recibiendo la redención de nuestras almas. Por ende, todas las cosas cooperaron para bien, pero era necesario que la obediencia del Hijo y decir no a la voluntad propia de salvarse de la cruz y decir sí a la voluntad del Padre, que el Padre dispuso sujetarle a padecimiento y exponerlo al sufrimiento de la cruz por nuestro beneficio. Por ende, las pruebas y las aflicciones del presente son agradables, muchas veces no, ¿verdad? Pero el Padre tiene un final de beneficio, de gloria y cooperará para bien. ¿Estamos dispuestos hoy nosotros a padecer junto al Hijo para que se manifieste la voluntad del Padre? La obediencia se aprende, hermanos, también a través del sufrimiento. Si te han contado de otro evangelio, bueno, le han errado. Porque el evangelio de la gracia de Dios, donde Cristo Jesús es el autor de la salvación, solo es obra de Él, a los que creen en el Hijo, Dios les concede no solamente creer en el Hijo, ¿qué más? Padecer por el Hijo, como está escrito. Y esto es lo que estamos viendo en el intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual padeció, sufrió, y así aprendió la obediencia, y esa obediencia fue consumada, completada, perfeccionada. Pero algo pasó al completar la obediencia. Miren cómo sigue el versículo 9. Se convirtió a todos aquellos, ojo, a todos aquellos obedeciéndole, se convirtió en ¿qué? Autor de salvación eterna. El Hijo en su padecimiento se convirtió en algo, el Salvador.
al entregar su vida y luego resucitar de entre los muertos, se convirtió en autor de salvación eterna. ¿A quiénes? Los que le obedecen. ¿Quiénes le obedecen? Los que creen en su nombre. Creer en Jesucristo es obedecer a Dios, porque Dios ha mandatado creer en su Hijo. No ha dado orden de creer en ninguna otra cosa que en el Hijo. Toda proclamación de muchos caminos a Dios es falsa y va a guiar a la destrucción. Lo que Dios ha mandatado es creer solamente en su Hijo. Los que creen en su Hijo, Jesucristo es algo para ellos, el Salvador eterno. No un Salvador momentáneo, un Salvador para siempre. ¿Por qué es un Salvador eterno? Por el versículo 10. Habiendo sido designado por Dios sumo sacerdote acorde al orden de Melquisedec, el sacerdote eterno. Estamos viendo, hermanos, habiendo pasado el tiempo, a Jesucristo un sacerdote especial, sumo sacerdote grande omega en lo que a Dios concierne. Un sacerdote acorde a un orden distinto al de Melquisedec, un sacerdote eterno. Un sacerdote que ofrece ante Dios sacrificios distintos a los sacerdotes hijos de Aarón. Va a ofrecer el sacrificio de su vida. Y para ofrendar su vida tuvo reverencia, clamor, súplicas ante el Padre por el terror de la ira del Padre sobre sí mismo. ¿Pero qué hizo? Se fortaleció y obedeció la voz del Padre. No escapó de la cruz, sino que aceptó lo dispuesto por el Padre, y al aceptar la voluntad del Padre, padeció, aprendió la obediencia y se convirtió en el Salvador eterno. ¿De quiénes? Los que creen, entiéndase, los que obedecen a Dios. Creer en Cristo es obedecer a Dios, porque es el mandato de Dios. Este sacerdote es el sacerdote acorde al orden de Melquisedec. Y ciertamente se nos va a enseñar respecto de este sacerdocio acorde al orden de Melquisedec, pero no de manera inmediata. ¿Por qué no de manera inmediata? Porque antes de la enseñanza del sacerdocio acorde al orden de Melquisedec, una advertencia al Espíritu Santo nos va a dar en la siguiente oportunidad, en quizás 2 semanas. ¿Por qué? Porque puede que nuestros oídos estén lentos, perezosos para oír lo rico de la palabra de Dios, y va a tener que el Espíritu Santo apercibirnos, amonestarnos y despertarnos antes de la enseñanza del sacerdocio acorde al orden de Melquisedec. A nosotros nos resta desear verdaderamente delante de Dios que todos los oyentes tengan a Jesucristo como el único sumo sacerdote eterno de sus vidas, habiendo creído en Él. Que no confíen en sacerdotes terrenales que no le van a redimir el alma, porque no le pueden presentar ninguna ofrenda ni ningún sacrificio por su alma. Solo hay un sumo sacerdote que puede ofrendar de una vez y para siempre ante Dios por tu alma, mi amigo, y ese es Jesús de Nazaret, a quien nosotros te estamos presentando por la gracia de Dios. Es nuestro anhelo que esa gracia de Dios, su amor y misericordia sea con todos los que aman y confían en el sumo sacerdote eterno Cristo Jesús.